Dios me hablaba a mi conciencia y me hacía entender de que si mi vida se terminaba en ese entonces, en esa manera como me encontraba, me iba a ir a un lugar de tormento, me iba a ir al infierno, alejando A los amados hermanos, amén, a los que van a poder ver este podcast, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a empezar en esta preciosa tarde, amén. Vamos a compartir juntamente con nosotros. Tenemos en nuestro primero, amén, programa a nuestro hermano Darío Terán, evangelista, amén. Gloria sea el nombre del Señor. Que vamos a estar haciéndole varias preguntas, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y amados, bueno, esperemos que usted comparta, amén, y que este programa, amén, sea de mucha edificación y de fortaleza para su vida, amén, porque es la palabra de Dios la que se va a estar hablando y también cómo ha hecho la obra en nuestras vidas, en nuestras almas, amén, para estar hoy en el camino que estamos. Tuvimos que pasar dificultades, amén, pero Dios nos trajo a su camino y cambió nuestras vidas, amén. Entonces, aquí nos encontramos con nuestro hermano Darío Terán, amén, que se va a estar presentando de la congregación, el cargo que lleva, amén, en este tiempo del Evangelio, amén, que se encuentra en el camino del Señor, amén. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos y amigos. Amén. Que la paz de Dios repose sobre cada uno de sus corazones. Amén. Mi nombre es el hermano Darío Terán. Me congrego en la iglesia Escogido por Jesucristo para Salvación, donde pastorea el pastor Ángel y Jessica de Espinosa. Amén. Y el cargo pues que llevamos en el ministerio es como evangelista. Amén. Amén. Una de las preguntas, amén, de las temáticas de este programa, amén, para decirles, ¿no?, las iniciales que sale del programa J, la J, la T y la C, que significa Jesucristo transforma y cambia, amén. Gloria sea el nombre del Señor. La primera pregunta que para que nuestro hermano pueda compartir con nosotros, amén. ¿Cómo fue que vino al camino del Señor? ¿De qué forma o qué manera el Señor lo trajo al camino del Señor? Amén. ¿Cómo fue la manera que Dios hizo la obra para que pueda venir a los caminos, por decirlo así, el testimonio de cómo Dios te trajo al camino del Señor? Amén. Bueno, es un tema bien extenso, amén, porque tal vez las personas o los hermanos en este tiempo pueden ver tal vez al hermano Darío, pero no conoce tal vez el trasfondo, de dónde viene, de qué familia es, amén. Pero podría decirle en esta parte que vengo de una familia que ellos eran cristianos. Podría decirse que no nací en un hogar cristiano, pero en mi infancia, la mayoría de tiempo de mi infancia fue en las cosas de Dios. Hasta la edad de los 15, 16 años, me crié en los caminos del Señor. Amén. Pero en ese entonces mi papá, mi mamá, ellos eran pastores de una iglesia. Ellos pastoreaban una iglesia, una congregación aquí mismo en la ciudad de Durán. Pero ellos se apartaron de los caminos del Señor, se apartaron de los caminos del Señor, y al apartarse, como lo declara la palabra del Señor, ¿no es verdad? Dice que todo aquel, ¿no es verdad?, que se apartare de esta palabra, como dice Deuteronomio capítulo 30, si no me equivoco, o el capítulo 31, si no me equivoco, habla de que aquel que se apartare de las palabras de esta ley, dice que sería maldito, ¿cierto? Maldito en la ciudad, maldito en el campo, maldito, o sea, entra una maldición. O sea, una pregunta ahí, o sea, que las personas que se apartan muchas veces dicen que están bien, entonces eso no es algo que por fuera externamente la gente dice estoy bien porque tengo trabajo o porque tengo unos lujos, pero conforme que dice la palabra están malditos, o sea, quiere decir en el sentido espiritual, no hay paz. Pueden tener posesiones, pueden tener un buen trabajo, que se alejaron de Dios, pero no tienen una vida internamente paz. Puede expresarse más o menos así. Claro, o sea, claro, en ese aspecto. Y en ese aspecto, y no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico, en lo natural. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando pasó esto,
nuestra vida, por ejemplo, nosotros somos de mi familia, somos 5 hermanos. De mis 5 hermanos, mis otros 4 hermanos están en el mundo. Y en el determinado tiempo Dios me rescató a mí, ¿ya? Pero tengo 4 de mis hermanos que están en el mundo. Por ende, hay una batalla espiritual, ¿cierto? Y hay una contienda en cuanto a un nivel espiritual por las almas de mi familia. Pero esto se abrió, esta guerra se abrió a través de la caída de mis padres, ¿cierto? A través de esa caída, ¿no es verdad? De ahí, a esa edad de 15, 16 años, nosotros, yo que soy el mayor de mis hermanos, nos apartamos de las cosas de Dios, ya no fuimos nunca más a la iglesia. Mi papá se apartaron de las cosas de Dios y nosotros ya no fuimos a la iglesia y comenzamos cada uno de nosotros, mis padres y nosotros como jóvenes, mis otros hermanos, como quien dice, ya a vivir una vida mundana, podría decirse así, y comenzamos a practicar lo que el mundo hacía o practica, ¿no es verdad? Sí. Entonces, desde ese entonces, desde 15, 16 años, comenzamos a experimentar muchas cosas con el alcohol, ¿sí me entiende? En las fiestas, en los bailes, en la discoteca, ¿sí me entiende? Haciendo cosas que no le agradan al Señor. Ya, haciendo cosas que no le agradan al Señor. Entonces, desde esa edad hasta ahora, hemos pasado muchas circunstancias en las cuales hemos visto la gloria y la misericordia de Dios. Ahora, cuando tenía 18 años, el Señor comenzó un trato en mi vida. Amén. Comenzó un trato en mi vida. Un trato tan fuerte que, a pesar de que yo estaba en el mundo, a pesar de que yo estaba haciendo lo malo ante la presencia de Dios, amén, pero había algo que siempre me retumbaba en mi mente y en mi corazón y me acordaba de las cosas que había aprendido cuando era niño. Ese punto quería llegar, cuando dice la palabra, instruye al niño en su camino, que cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, desde que se educa a un niño en el camino del Señor, se les enseña la Escritura, se les enseña, tiene un conocimiento, puede que se aleje, pero es una promesa, quizás por decir así ese versículo. Amén, amén. Porque dice, aunque fuere viejo, no se apartará. Amén, así es, así es. Entonces, pude experimentar ese trato de parte de Dios mismo, de que la palabra retumbaba mi mente, mi corazón, mi espíritu, que a pesar que andaba haciendo lo malo delante de la presencia de Dios, un ejemplo, cada vez que tomaba, cada vez que me iba a una fiesta, una barra, una discoteca y regresaba, o al día siguiente, ¿sí me entiende? Venía un espíritu a tratarme de atormentar, ¿sí me entiende? De asfixiarme, podamos decirle en un nivel espiritual, matarme, asfixiarme, podría decirse así, ¿ya? En esta manera. Pero antes yo decía, esto es algo malo, esto es algo que viene del diablo, pero a través de la palabra de Dios pude darme cuenta que era un trato de parte de Dios. Había un propósito. Y que había un propósito de parte de Dios. Por ejemplo, la vida de Saúl. Saúl dice que vino un espíritu malo de parte de Dios. Amén. A atormentarlo, ¿cierto? Ajá. Entonces, ahora que los años tal vez de experiencia que uno tiene, ha podido entender de que era un trato de parte de Dios en mi vida. Ya, que venía ese espíritu y era una lucha. Ya, amén. Ahora, otro aspecto también era que podría decirte así que a mí nadie me predicó el evangelio. Amén. Desde el momento que salimos de las cosas de Dios, nadie me predicó el evangelio. Nadie me visitó. O nadie, me vino a tocar mi puerta, hermano, lo invito, joven, te invito. No, nadie. Entonces, pero aunque nadie humanamente me visitó, pero siempre en mi mente, en mi corazón, estuvo plantada la palabra de Dios, lo que tú decías, siervo Carlos, que cuando la Biblia dice, instruye al niño en sus caminos, aunque fuere viejo, dice, no se apartará. O sea, hay un beneficio de enseñarle a nuestros hijos la palabra de Dios. Amén. Y aunque en un determinado tiempo, en unos cuantos años de mi juventud, me alejé de las cosas de Dios, se cumplió la palabra de Dios en mi vida. En otro amén. Aspecto también, ¿por qué digo que se cumplió la palabra de Dios en mi vida? Porque cada vez que yo iba y hacía algo malo delante de la presencia de Dios,
venía la voz de Dios a mi conciencia. ¿Ya? Venía la voz de Dios a mi conciencia y el llamado de Dios a mi conciencia. Que aunque nadie me visitó, que aunque nadie me dio una invitación para ir a un culto, a una actividad o algo, ¿De qué forma? ¿De qué de un forma Dios te evento, hablaba? Dios me hablaba a mi conciencia. Y ¿cuál era la manera de Dios hablarme? O sea, me decía así directamente a mi vida y me decía, si tú te mueres en esa condición, tú sabes a dónde irá tu alma. Ah, ya. ¿Ya? O sea, Dios me hablaba a mi conciencia y me hacía entender de que si mi vida se terminaba en ese entonces, en esa manera como me encontraba, me iba a ir a un lugar de tormento, me iba a ir al infierno, Amén. alejado, excluido de la presencia de Dios. Amén. Amén. Entonces, ese fue, como que dice, el paso más fuerte, ya, para poder tener ese encuentro y ese encuentro personal, podría decirse, ya con el Señor. ¿Sí me entiendes? Entonces, y yo hablaba con Dios porque era el trato de Dios conmigo. Y yo le decía, no, Señor, todavía no, porque todavía estoy joven. Todavía, Señor, espera un poco más. Entonces, más o menos pasaron desde los 18 hasta ya 21 años, que fue el año donde Dios verdaderamente ya me atrapó, me sedujo, como dice Jeremías. Amén. Entonces pasaron 18, 20, pasaron 3 años en ese trato y yo negándomele a Dios. Y yo diciendo, no, Señor, todavía no, es que tengo que disfrutar, es que todavía soy joven, es que voy a caer o voy a fracasar. Entonces pasé 3 años luchando con Dios, podría decirse así, luchando con Dios y diciéndole al Señor, espérame que todavía no, espérame que todavía no, ¿ya? Y hasta que llegó el tiempo, porque dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Amén. Amén. Hasta que llegó el tiempo señalado por Dios. Y la Biblia lo declara que esto no es con espada ni con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, ¿qué pasó? ¿Cómo llegué en concreto a los caminos del Señor? ¿Cómo el Señor me trajo a su presencia? Mira, parece los planes de Dios a veces nosotros no los podemos entender al inicio, pero los planes de Dios son perfectos. Amén. Y antes de conocer al Señor, bueno, yo ya lo conocía desde niño, pero la primera persona en mi casa, en mi hogar, en mi matrimonio que pudo conocer al Señor fue mi esposa. Amén. Mi esposa aceptó a Cristo primero que yo. Amén. ¿Ya? Mi esposa primero aceptó al Señor. O sea, ella vino a ser el puente para... Claro. O sea, vino a ser, como tú dices, el puente para poder reconciliarme con el Señor. Amén. Para poder reconciliarme con él. Entonces, mi esposa se convierte ella se convirtió en una célula. Amén. En una célula se convirtió. Y yo le dije a mi esposa, le digo, porque en la célula donde ella se convirtió era de una iglesia, como uno le dice, liberal. ¿Ya? Amén. Entonces yo le digo, no, vamos acá a este lugar, que es el lugar donde yo iba cuando era niño. Vamos, que ahí, para llevarte, que conozcas y puedas asistir a ese lugar. Entonces ella comenzó a ir, más o menos pasaron, qué sé yo, unos 15 días después que ella se convirtió. Amén. Y ella me invitó para ir a la iglesia, pero antes de eso, de que ella me invite, yo le hacía la guerra, yo le hacía la vida imposible, y aún conociendo, ¿sí me entiendes? Aún siendo conocedor de las cosas. Como dice la Biblia, no, que no puede estar un yugo desigual, porque va a ir en contra, pero el espiritual va a querer las cosas espirituales, pero el que no está en el espíritu no va a querer. Eso es una lucha. Claro, entonces yo le hacía la guerra, yo venía del trabajo y yo no la encontraba en la casa, entonces yo me ponía molesto porque no la encontraba en la casa, ¿sí me entiendes? Entonces no había quien me sirva la comida, etcétera. Bueno, entonces esas eran las luchas que teníamos. Entonces yo veía que ella quería conocer de Dios porque ella nunca había conocido a Dios. Amén. Ella venía de las religiones tradicionales, ¿sí me entiendes? De la religión tradicional donde adoran dioses, ídolos, etcétera.
Entonces esa era como que dice su línea. Entonces nunca ella había conocido lo que era de Dios, las cosas Más que conocer, del Evangelio, experimentar lo que- experimentar, exactamente. O sea, esa vida de cambio, Amén. porque Cristo cambia, transforma y libera. Bueno, por las razones del tiempo, ¿no? El momento, el día, ¿qué edad tenías para ese entonces cuando aceptaste a Cristo? Y ese día que tú dijiste, este es el día donde yo ya voy a cambiar mi vida. Amén. Amén. A los 15 días que mi esposa comenzó a asistir, aproximadamente a los 15 días o las 22 días, por ahí, Amén. más o menos, ella me invitó a la iglesia y yo le dije, no, porque ella me dijo así, dice, si tú me sigues haciendo la guerra, yo me voy a apartar, me dice así. Entonces, como yo conocía, Dios me redarguyó mi espíritu en ese tiempo, en ese Amén. instante. Y yo dije, y el Señor, algo que no me lo reveló ni carne ni sangre, vino a mi espíritu y yo dije, si ella se aparta, nuestra vida puede ser peor. ¿Sí me entiende? Entonces, de ahí yo le digo, no te preocupes que hoy vamos a la iglesia. Ni yo sabía que ese día me iba a reconciliar. Fue, me acuerdo tanto, un 15 de enero del 2000, ¿Qué edad tenías ahí? del 2011, 21 años. Ah, ya. 21 años. Un 15 de enero del 2011, 21 años tenía. Y me acuerdo tanto que en ese día, hasta el predicador, y siempre lo testifico, hasta el predicador se olvidó de hacer el llamado. Santo Jehová. Se olvidó de hacer el llamado, predicó Amén. todo y se olvidó. Por eso es una recomendación a los predicadores que usted no puede soltar el micrófono sin antes hacer el llamado. Amén, amén. Porque hay alma y hay gente que necesita. Amén. ¿Ya? Entonces, ese fue el día, un 15 de enero del 2011, donde, como te digo, el siervo no hizo el llamado, pero ya el Señor ya me tenía quebrantado. Yo ya estaba quebrantado. Ya venía tratando ya. Ya Dios ya estaba tratando en mi vida y yo pasé, ya cuando me di cuenta ya estaba adelante, al frente, donde estaba el predicador. Pero ya antes de eso mi esposa había ido a hablar con una persona para que, dice, mi esposo quiere aceptar a Cristo. ¿Ya? Entonces, ahí fue el predicador, hicimos la oración de fe y ese fue como quien dice el inicio. Algo El inicio. de lo que nos olvidamos es que el tiempo que desde pequeño dice que conociste al Señor, pero ya después te apartaste, te dejaste. ¿En qué condición estabas en ese tiempo antes de aceptar a Cristo? O sea, un vicio. Claro, estaba como quien dice sumergido en lo que era el alcohol. Y tanto así que el alcohol me había llevado a un estado de mi condición física que parecía como los muchachos que consumen sustancias ahora que usted lo ve en la calle, así. O sea, tú me veías como una calavera prácticamente. Santo. ¿Por qué? Porque, o sea, estaba tan sumergido 2, 3 días, 4 días, Amén. o sea, alcoholizado, ¿sí me entiendes? Entonces, así estaba, así me encontraba cuando el Señor me alcanzó, me rescató, con problemas en mi hogar, con problemas en el matrimonio. Algo que la gente, bueno, siempre dice, yo no quiero venir a los caminos del Señor porque me voy a burlar de Dios, porque me voy a apartar, voy a hacer las cosas malas, yo no puedo. ¿Qué puedes decir? Porque dice que tú tuviste un vicio y aceptaste a Cristo. Sabemos que no es de la noche a la mañana el cambio, pero para esas personas que dicen, no, yo sí quisiera ir a la iglesia, aceptar a Cristo, pero no me siento preparado, siento que voy a fallar, porque siempre hay esas excusas. ¿Qué Amén. puedes aconsejar o Amén. Bueno, lo primero es que, o sea, el evangelio hay que dejar claro que el evangelio no solamente es para el alcohólico, el drogadicto, ni podría decirse aquel que tiene algún vicio, amén? ¿ya? Sino que el evangelio es para toda criatura, para todas las personas que quieran tener un encuentro con Dios y un cambio en su vida, porque hay otros factores en la vida de las personas, más allá de un vicio, más allá de tener una condición de vida en las drogas, en el alcohol, etcétera. Amén. Es enfermedades que son espirituales en tu alma, como la falta de perdón, Amén. como las raíces de amargura. Amén. ¿Sí me entiendes? Entonces, estar luchando con problemas de abusos, ¿sí? Amén. En todo tipo de abusos. Entonces, afectan tu vida emocional, ¿sí me entiendes? Sentimental, espiritual, es afectada por estos factores, ¿ya? Amén. Entonces, ahora, pudimos nosotros con la ayuda del Señor,
porque uno no cambia de la noche a la mañana. Amén. ¿Sí me entiendes? Sino con la ayuda del Señor. Cuando acepté a Cristo, en los días siguientes no fue fácil. Amén. Porque tú Claro. vas caminando y ves la gente de tu barrio consumiendo, tomando, libando, ves a los amigos. También te pasó eso de que dice muchos al inicio de convertirme, tenía hasta vergüenza pasar con mis amigos con la Biblia. Bueno, no tanto así vergüenza, pero podría decirse que, por ejemplo, hubo un caso de un amigo que me decía, Darío, ven, te dice, tómate un trago para que huelas a hombre, me dice. Santo. Y yo le digo así, no, le digo, varón, ¿quién te dijo que tomarte un trago te hace ser hombre? Ya, Amén. digo, varón, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y seguí. Pero de sentirme avergonzado, podría decirlo así, para la gloria de Dios, nunca me he avergonzado, como dijo Pablo, de este evangelio. Nunca me he avergonzado de este evangelio porque es poder de Dios. Lo que el hombre no lo pudo hacer en mi vida, Dios lo pudo hacer. Porque en mi barrio decía, no, ese joven va a morir alcohólico. Ese joven va a morir así, o sea, menospreciado, aislado por la gente, por las personas. O sea, pensaba que iba a morir en esa condición de vida. Pero ya Dios tenía otro diseño, Amén. otro plan. Algo que quería ir, amén, también, ¿qué tiempo llevas en el momento en el Evangelio? ¿Y qué ha sido esa parte fundamental, amén, de que, porque hemos experimentado, y la Biblia dice que muchos comenzaron en el Espíritu y han terminado en la carne, amén? O sea, quiere decir de personas que han sido grandes siervos del Señor, amén, pero están ahorita, desertaron de la palabra, salieron del redil, amén. El año que tú llevas en este tiempo, y cómo ha sido en la parte donde tú puedes decir esto, podemos decir, la Biblia dice que la oración es la fuente de poder, porque Jesús dijo, orá y velá para que no entres en tentación. También dijo ayuná, amén, gloria sea el nombre del Señor, porque estos espíritus no salen si no es con ayuno y oración. ¿Qué tiempo tú llevas en el camino y qué puedes decir de que Dios me ha guardado y me ha mantenido hasta el día de hoy? Como te decía, ya desde el 2011 tenemos en los caminos del Señor. Amén. Para esta fecha ya 15 años ya en los Amén. caminos del O sea, Señor. quinceañero en el Evangelio. 15 añeras, sí, Santo 15 años en Jehová. los caminos del Señor y no han sido fáciles. Pero con la ayuda del Señor, en medio de altas y bajas, Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy. Amén. Y diciéndole a Dios cada día, porque esto es una lucha constante, cada día. Amén. Cada día es una batalla constante y pidiéndole al Señor de que nos ayude a seguir avanzando en los caminos del Señor. Y en estos 15 años, para la gloria de Dios, como te decía, hemos visto la gloria de Dios, aún en los inicios del ministerio, porque Dios comenzó a glorificarse en nuestra vida rápido. Comenzó, qué sé yo tenía unos 7, 8 meses y comenzamos como predicadores, porque así todo el mundo empieza. Amén. No había ungimiento, no había reconocimiento, Amén. ¿sí me entiendes? Ninguna de esas cosas, uno no salía en un afiche, tal vez nadie te conocía allí, Amén. solamente Dios. Ya ni ahora es que quiera decir que nos conozcan, pero por lo menos hay personas que te ven en la calle, hermano Darío, Dios le bendiga, etcétera, etcétera, Amén. o a través de las redes te saludan, y así ya, o sea, eres una persona como quien dice conocida en este ámbito de las cosas del Señor. Entonces, comenzamos así, hubo gente que tal vez no nos dio un voto de confianza, tal vez cuando tú inicias, hay gente que te señala, hay gente que tú te dice, bueno, ese varón no sabe predicar. Hubo esa parte, o sea, de que hay personas que a veces te menosprecian. Amén. Sí. Entonces no creen que Dios puede hacer algo en tu vida. Amén. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, y fuimos avanzando con la ayuda del Señor, después de que comenzamos así como predicadores, Dios comenzó a hincarme en mi vida, en mi espíritu, a prepararme en lo que es estudios bíblicos. Eso iba a preguntarte, porque Amén. tengo conocimiento de que también estuviste estudio bíblico y fuiste maestro también. Amén, amén. Entonces Gloria. comenzamos allí, iba a un instituto a estudiar, estuve estudiando 4 años allí. Amén. Nunca digo esto, pero
Porque a veces la gente, o sea, a veces las personas malinterpretan, no, el varón dice eso para gloriarse y jactarse, pero las personas que me conocen saben cómo yo soy. Amén. Ya, o sea, hay personas que te ven de lejos y piensan que no, ese varón es orgulloso, altivo, etcétera, pero ya cuando tú tratas con la persona, conversa, y los que me conocen pueden testificar y decir, Como hay un dicho, dice que tengo enemigos, pero no sé ni por qué. O sea, la gente también no ha tratado contigo, pero por lo que otro ha dicho, no, que él se lo ve así. Entonces, pero cuando uno trata a la persona, viene a conocer y a entender cómo es la persona. Sí, sí, ha pasado amén, eso. amén. Entonces ahí comencé a estudiar 4 años, estudié, nos graduamos como licenciado en teología bíblica, amén. Sé que me falta mucho todavía, pero Dios comenzó a hincarme, a prepararme. Porque Amén. si desde luego que ya Dios había usado muchas personas para hablarme a mi vida, tú vas a ser evangelista, Dios te va a usar como evangelista. Pero antes de eso Dios comenzó primero como salmista, porque primero es algo así, a veces uno dice, son cosas locas que a veces Dios hace. Dios comenzó primero como predicador, luego activó lo que es la adoración, la alabanza, y comencé cantando. Ya comencé cantando y Dios, tú vas a ser salmista, vas a entonar el instrumento. Yo ni sabía que era do, re, mi, fa, sol, yo no sabía nada. Amén. ¿Ya? Pero la necesidad en la congregación me llevó a estudiar el piano. ¿Sí me entiendes? Me ayudó, me llevó a perfeccionarlo, ¿sí me entiendes? A aprender, ¿ya? Y todas estas cosas era un trato ya de Dios en mi vida para prepararme. O sea, que todo empieza para un servicio a Dios, empieza en una preparación. Amén, así es. Porque lo que se hace para Dios hay que hacerlo con excelencia y hay que hacerlo bien. Y algo que habla, creo que es en Corintios, ¿no? Que los dones y los talentos son para edificación de la iglesia, o sea, para, si yo predico o canto, porque algo que me gusta de Pablo cuando le dijo a Timoteo, cuídate de lo que vas a hablar, Amén. porque no solamente te vas a dañar tú, sino aún el que te escucha. Amén, amén. Entonces, por eso es que es necesario la preparación, como tú dices, de estudiar, de prepararse, para poder tener un conocimiento de lo que se va a hablar. Amén. Gloria al nombre del amén, Señor. amén. Entonces ahí comenzamos a prepararnos,